Lee. Compañeros en la búsqueda de la serenidad, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión. Nos reunimos aquí no como extraños, sino como almas unidas por una pregunta universal que resuena en el silencio de la noche. ¿Cómo podemos vivir sin miedo en un mundo tan incierto? Observa un roble centenario en medio de una tormenta. Sus ramas se mecen, sus hojas tiemblan, pero su tronco permanece firme, anclado profundamente en la tierra. El miedo es la tormenta que nos azota, la incertidumbre, la pérdida, el juicio de los demás. Pero la promesa de la filosofía estoica es esta: dentro de cada uno de nosotros existe un tronco, una fortaleza interior de razón y autodominio que puede mantenernos firmes, sin importar la furia del viento. Juntos, en esta reflexión, no aprenderemos a detener la tormenta, sino a convertirnos en el roble. Vamos a desenterrar esa fuerza que ya poseemos para tomar la decisión más poderosa, la de no ser esclavos del miedo. Siento que este es un viaje que debemos hacer en comunidad. Te invito a compartir tu perspectiva en este pórtico virtual. Comenta la frase: el miedo es una tormenta exterior. Mi calma es una decisión interior, porque cada vez que compartimos nuestra lucha y nuestra fuerza, iluminamos el camino para los demás. Juntos nos anclamos en la sabiduría. La anatomía del miedo, un fantasma creado por el juicio. Para vencer a un enemigo, primero debemos conocerlo. Debemos mirarlo a los ojos, estudiar su naturaleza y entender su estrategia. El miedo es, quizás, el enemigo más antiguo y formidable de la tranquilidad humana, pero los estoicos, con la afilada navaja de la razón, diseccionaron el miedo y nos revelaron su verdadera esencia. Y lo que encontraron fue sorprendente. El miedo no es una fuerza externa que nos invade, no es una cualidad inherente a los acontecimientos del mundo, es un fantasma, una sombra proyectada por nuestra propia mente. Es, en su totalidad, un producto de nuestros juicios. Epicteto, en su Enquiridión, nos lega una de las verdades más liberadoras de toda la filosofía. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que nos hacemos sobre ellas. Esta idea es la llave maestra que abre la celda del miedo. Aceptar esto significa comprender que un diagnóstico médico, una crisis económica, un discurso en público, un rechazo amoroso, ninguna de estas cosas es intrínsecamente aterradora. Son hechos, eventos neutros, indiferentes. Lo que les infunde el veneno del miedo es nuestra interpretación, nuestro juicio de que son malos, terribles, insoportables. Es la narrativa que nos contamos a nosotros mismos sobre el evento lo que nos aterroriza, no el evento en sí. Imagina que caminas por un sendero oscuro y de repente ves una forma retorcida en el suelo. Tu corazón se acelera, sientes un sudor frío, el miedo te paraliza. Tu juicio te dice, es una serpiente, pero entonces te acercas con cautela. Enciendes una luz y descubres que es simplemente una cuerda vieja. La cuerda no ha cambiado. El hecho externo sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es tu juicio, y con él, el miedo se ha desvanecido por completo. Esta metáfora ilustra a la perfección el mecanismo del miedo. La mayor parte de lo que tememos en la vida son cuerdas viejas, juicios erróneos sobre situaciones que nuestra mente, en la oscuridad de la ignorancia, ha confundido con serpientes. El miedo al futuro no es más que un juicio de que algo malo va a pasar y no podré manejarlo. El miedo al fracaso es el juicio de que mi valor como persona depende del resultado de mis acciones. El miedo a la muerte es el juicio de que la muerte es el peor de los males. La práctica para desmantelar el miedo comienza, por tanto, con la vigilancia de nuestros propios pensamientos. Debemos convertirnos en centinelas de nuestra mente, deteniendo cada juicio temeroso en la puerta y examinándolo bajo la luz de la razón. Cuando sientas la punzada del miedo, no te dejes arrastrar por la emoción. Haz una pausa, respira y aísla el pensamiento que lo está causando. Luego, interrógale como a un testigo en un juicio.
Pregúntate, ¿es este juicio absolutamente cierto o este es solo una posibilidad? Una historia que me estoy contando se basa en la realidad objetiva o en suposiciones y exageraciones. Este proceso se llama la disciplina del asentimiento. Se trata de negarse a dar nuestro asentimiento o acuerdo a juicios irracionales y generadores de miedo. Es un acto de autodominio mental, el poder de decir, no, no acepto este pensamiento como verdadero. Marco Aurelio practicaba esto constantemente en sus meditaciones. Se recordaba a sí mismo que podía borrar las impresiones innecesarias y encontrar la calma de inmediato. Él entendía que la paz no se encuentra cambiando el mundo, sino limpiando el lienzo de la propia mente. Aplica esta sabiduría en tu vida cotidiana para empezar a disolver las cadenas del miedo. Cuando te enfrentes a una tarea que te intimida, como una presentación importante, identifica el juicio subyacente. Quizás sea, si lo hago mal, todos pensarán que soy un incompetente. Ahora, desafía ese juicio. ¿Es realmente cierto que la opinión de todos depende de esto? Y aunque así fuera, ¿define su opinión tu verdadero valor, o tu valor reside en tu virtud, en tu esfuerzo por prepararte bien y hacerlo lo mejor posible, independientemente del resultado? Al reemplazar el juicio temeroso por uno basado en la razón, el poder del miedo disminuye. Cuando sientas ansiedad por tu salud, examina el juicio. Esta enfermedad podría ser terrible. Reemplázalo con una perspectiva estoica. Mi cuerpo, como todas las cosas externas, es indiferente y está sujeto a las leyes de la naturaleza. Mi tarea no es tener un cuerpo invulnerable, sino enfrentar cualquier estado de mi cuerpo con coraje y dignidad. Este cambio de enfoque traslada tu poder de lo incontrolable, la enfermedad, a lo controlable, tu respuesta. Esta es la decisión fundamental que nos otorga el estoicismo, la decisión de elegir nuestros juicios. No podemos elegir los eventos que la vida nos presenta, pero siempre, sin excepción, podemos elegir cómo los interpretamos. Ahí reside nuestra libertad última, nuestra capacidad para vencer al miedo no luchando contra las sombras, sino encendiendo la luz de la razón en nuestra propia mente. Tú decides si lo que tienes delante es una serpiente o una cuerda. Tú decides si eres una víctima del miedo o el arquitecto de tu propia serenidad. El baluarte de la razón, tu fortaleza inexpugnable. Una vez que entendemos que el miedo nace de nuestros juicios, necesitamos una herramienta, una estrategia para construir un sistema de defensa contra ellos. Necesitamos un lugar seguro al que retirarnos cuando las tormentas del pánico y la ansiedad amenacen con arrasarnos. La filosofía estoica nos ofrece precisamente eso, un baluarte, una ciudadela interior fortificada, y los cimientos de esta fortaleza se construyen sobre una distinción tan simple como poderosa, la dicotomía del control. Epicteto nos enseña que las cosas en el mundo se dividen en dos categorías, las que están bajo nuestro control y las que no. En la primera categoría, la de nuestro poder, se encuentran únicamente los asuntos de nuestra propia mente, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestros deseos y aversiones, en resumen, nuestra respuesta a lo que sucede. En la segunda categoría, fuera de nuestro poder, yace todo lo demás, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra reputación, la opinión de los demás, la riqueza, el clima, el pasado, el futuro y las acciones de otras personas. La inmensa mayoría de nuestros miedos florece en el terreno de lo incontrolable. Tememos enfermarnos, tememos que nos despidan, tememos que nuestros seres queridos sufran, tememos lo que otros piensen de nosotros, tememos los desastres naturales y las crisis económicas. Todos estos miedos comparten una misma raíz, la vana y agotadora pretensión de querer controlar lo que por decreto del destino no nos pertenece. Es como intentar comandar las nubes o dictar sentencias sobre las mareas, una lucha condenada al fracaso y a la frustración perpetua.
Aceptar con humildad y sabiduría esta división es el acto de trazar las murallas de nuestra fortaleza interior. Al hacerlo, definimos claramente nuestro campo de acción y renunciamos a la guerra imposible contra el universo. El miedo pierde su poder cuando dejamos de invertir nuestra energía en lo que no podemos cambiar y la concentramos toda en lo único que sí podemos gobernar, nuestra propia alma. La práctica de esta disciplina es un entrenamiento diario, no una revelación única. Comienza cada mañana. Antes de que el mundo exterior te asalte, tómate un momento en silencio y repasa tu día. Anticipa los desafíos que podrías encontrar, una reunión difícil, una conversación incómoda, una noticia preocupante, y para cada uno de estos eventos, traza la línea. ¿Qué parte de esto depende de mí? ¿Y qué parte no? Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, tu preparación, la investigación sobre la empresa, la claridad de tus respuestas, la honestidad de tu currículum, la virtud con la que te presentes, todo eso está bajo tu control. Concéntrate exclusivamente en ejecutar tu parte con excelencia. El resultado final, la decisión del entrevistador, la competencia de otros candidatos, sus prejuicios personales, todo eso está completamente fuera de tu control. Acéptalo como un hecho de la naturaleza. Entrégalo al destino sin ansiedad. Esta práctica, que Séneca recomendaba encarecidamente, te libera de la tiranía de los resultados. Tu éxito ya no reside en conseguir el trabajo, sino en haber actuado como la mejor versión de ti mismo durante el proceso. Has vencido al miedo al fracaso, porque has redefinido la victoria. La victoria es el esfuerzo virtuoso, no el aplauso externo. Lleva esta disciplina a cada momento de tu día. Cuando sientas que la ansiedad te invade porque un ser querido está enfermo, detente, traza la línea. Puedes controlar el curso de la enfermedad. No, puedes ofrecerle tu apoyo, tu cuidado, tu amor, tu serenidad, para no añadir más angustia a la situación. Enfócate en eso. Sé el mejor cuidador posible. La roca serena en medio de su tormenta. Eso es lo que la razón y tu deber te piden. Al hacerlo, transformas el miedo impotente en acción constructiva. Aplicar esta fortaleza mental te permite caminar por la vida con una nueva confianza. Ya no eres una víctima frágil de las circunstancias. Eres el soberano de tu propio reino interior. Los eventos externos pueden golpear las murallas de tu fortaleza, la crítica, la pérdida, la enfermedad, pero no pueden penetrarla, porque dentro de la ciudadela, tu razón está al mando. Tú decides no dejarles entrar. Tú decides que tu paz interior no es negociable. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentó plagas, guerras y traiciones, pero en sus meditaciones vemos a un hombre que se retiraba constantemente a su ciudadela interior, recordándose a sí mismo esta distinción fundamental. Se decía que el pepino amarga, pues tíralo. Hay zarzas en el camino, pues desvíate. Basta con esto. No añadas, ¿y por qué existen estas cosas en el mundo? Porque te expondrás a la risa de un conocedor de la naturaleza. Él entendía que quejarse o temer lo que no podemos cambiar es una locura. El único camino hacia la serenidad y la valentía es aceptar la realidad tal como es y enfocarnos en perfeccionar nuestra respuesta. Vencer al miedo no es eliminar las amenazas del mundo, eso es imposible. Es construir una fortaleza interior tan sólida que ninguna amenaza externa pueda perturbar tu paz. Tú decides dónde vives, si a la intemperie, a merced de cada viento de la fortuna, o dentro de las murallas inexpugnables de tu propia razón. La premeditación de los males, desarmando al futuro. Imagina a un general preparándose para una batalla crucial. Un general insensato pasaría sus días soñando solo con la victoria, visualizando desfiles y medallas, ignorando cualquier otra posibilidad. Un general sabio, en cambio, dedica su tiempo a estudiar todos los posibles reveses
¿Qué haremos si el enemigo ataca por el flanco? ¿Qué plan tenemos si nuestras líneas de suministro son cortadas? ¿Qué estrategia seguiremos si el tiempo se vuelve en nuestra contra? Al contemplar y planificar para los peores escenarios, el general sabio no se vuelve pesimista ni temeroso. Al contrario, se vuelve preparado, resiliente y mentalmente invulnerable. Le quita al futuro su arma más letal, la sorpresa. Esto es exactamente lo que los estoicos nos proponen con la práctica de la premeditatio malorum. La premeditación de los males es una de las herramientas más potentes y contraintuitivas para vencer al miedo. Aceptar que el futuro es incierto y que la adversidad puede visitarnos en cualquier momento es el primer paso. La mayoría de la gente vive en una especie de negación, esperando que la vida sea un camino llano y sin obstáculos. Por eso, cuando la desgracia golpea, se desmoronan, se sienten víctimas de una injusticia cósmica. El estoico, sin embargo, entiende que la vida, por su propia naturaleza, incluye la dificultad, la pérdida y el dolor. No es una anomalía, es parte del contrato de estar vivo, como dice Séneca en sus cartas. Lo que puede suceder en cualquier momento puede suceder hoy. La premeditación de los males no es una invitación a la ansiedad, sino una vacuna contra ella. Se trata de exponerte a pequeñas dosis mentales de la adversidad, para que, si alguna vez llega, tu sistema inmunológico mental esté fortalecido y preparado para manejarla. La práctica es sencilla pero profunda. Cada mañana o en un momento de reflexión tranquila, dedica unos minutos a contemplar los desafíos que podrían surgir. No te limites a las pequeñas molestias, ve más allá. Contempla la posibilidad de perder tu trabajo, de enfrentar una enfermedad grave, de perder a un ser querido, de ver tu reputación manchada injustamente, de perder tus posesiones en un desastre. Al imaginar estos escenarios, el objetivo no es revolcarse en el pánico, sino hacer dos cosas fundamentales. Primero, recordarte a ti mismo que estas cosas son externas, indiferentes a tu virtud, y que no tienen el poder de dañar tu verdadero yo. Tu carácter, puedes perder tu riqueza, pero no tu capacidad para la templanza. Puedes perder tu salud, pero no tu coraje. Puedes enfrentar la calumnia, pero no tu integridad. Refuerza en tu mente la idea de que la única catástrofe real sería abandonar tu razón y tu virtud. Segundo, pregúntate, ¿cómo respondería a esta situación como un sabio? ¿Qué recursos internos tengo para enfrentar este desafío? Si perdiera mi trabajo, recurriría a mi resiliencia y a mi creatividad para buscar nuevas oportunidades. Si enfrentara una enfermedad, activaría mi paciencia y mi fortaleza para soportarla con dignidad. Al ensayar mentalmente tu respuesta virtuosa, estás entrenando tu carácter para la batalla, estás construyendo planes de contingencia para tu alma. Esta práctica transforma tu relación con el futuro. Lo que antes era una fuente de ansiedad, vaga e indefinida, ahora se convierte en un conjunto de desafíos, para los cuales ya tienes una estrategia. El miedo a lo desconocido se disuelve, porque has tenido el coraje de mirar a la cara a las peores posibilidades, y te has dado cuenta de que tienes la capacidad de sobrevivirlas, e incluso de usarlas para crecer. Aplica esta técnica de autodominio para desarmar tus miedos específicos. Si tienes miedo a hablar en público, no te limites a visualizar un discurso perfecto. Tómate un momento para visualizar que te quedas en blanco, que el público murmura, que el proyector falla, y luego visualízate manejando la situación con calma, con humor, con dignidad, recordando que tu valor no reside en la perfección de tu discurso, sino en el coraje de haberlo intentado. Si temes la inestabilidad financiera, dedica tiempo a practicar la sencillez, a vivir un día con muy poco, a recordarte a ti mismo que tu felicidad no depende del lujo, sino de la paz de tu mente. Así, la amenaza de la pérdida económica pierde su poder intimidatorio sobre ti. Esta herramienta, como nos enseña Séneca, hace que los males
al ser previstos, lleguen con menos fuerza. Es como el soldado que ya ha visto el campo de batalla en su mente 1000 veces. Cuando llega el combate real, se mueve con una calma y una eficacia que el recluta aterrorizado no puede ni imaginar. Tú decides si quieres enfrentar el futuro como un recluta desprevenido o como un general sabio. La vida te presentará batallas, eso es seguro. La premeditación de los males es el entrenamiento que garantiza que cuando llegue el momento no te romperás, sino que te mantendrás firme, anclado en la sabiduría de tu preparación y en la fortaleza de tu carácter. Siento que esta capacidad de preparación interior nos une en un propósito común. Te invito a que compartamos nuestras experiencias con esta poderosa herramienta. Comenta esta idea. No temo al futuro, porque ya he conversado con mis peores miedos. Tu reflexión es un acto de valentía que inspira a toda nuestra comunidad. Juntos, aprendemos a caminar hacia lo desconocido con confianza y serenidad. El miedo a la pérdida, abrazando la impermanencia. Observa el ciclo de un árbol a lo largo del año. En primavera, se cubre de hojas verdes y vibrantes. En verano, ofrece su sombra generosa. En otoño, sin resistencia, deja ir sus hojas, permitiendo que doren y caigan al suelo, y en invierno, permanece desnudo, esperando pacientemente el renacimiento. El árbol no se lamenta por la pérdida de sus hojas, no se aferra a ellas con miedo, entiende en su sabiduría silenciosa que la pérdida es una parte necesaria del ciclo de la vida, que soltar es esencial para poder crecer de nuevo. Nosotros, sin embargo, pasamos gran parte de nuestras vidas temiendo la llegada del otoño. El miedo a la pérdida es una de las sombras más grandes que se ciernen sobre el corazón humano. Tememos perder nuestra salud, nuestra juventud, nuestra riqueza, nuestras posesiones, y por encima de todo, tememos perder a las personas que amamos. Este miedo, nos enseña el estoicismo, proviene de un error fundamental de juicio, el de creer que estas cosas nos pertenecen, el de verlas como posesiones permanentes en lugar de como lo que realmente son. Préstamos del destino, regalos temporales que nos han sido confiados por un tiempo. Aceptar la impermanencia de todas las cosas externas es el antídoto contra el miedo a la pérdida. Epicteto nos ofrece una práctica mental poderosa y transformadora para cultivar esta aceptación. Cuando abraces a tu hijo, a tu pareja o a un amigo, nos dice, recuerda en tu interior que estás abrazando a un ser mortal. Cuando disfrutes de tu salud, recuerda que es un estado transitorio. Cuando uses tus bienes, trátalos como algo que un día ya no estará. Este pensamiento no es morboso ni pesimista, es radicalmente liberador y profundamente amoroso. No busca disminuir nuestro aprecio por las cosas, sino aumentarlo exponencialmente. Al recordar que el tiempo con nuestros seres queridos es limitado, cada momento compartido se vuelve infinitamente más precioso. Dejamos de dar por sentada su presencia y los amamos más plenamente, aquí y ahora. Al entender que nuestra salud y riqueza son temporales, las usamos con más sabiduría y gratitud mientras las tenemos. La práctica del desapego estoico no es indiferencia emocional, es una forma de amor y aprecio sin la angustia de la posesión. Es amar al río sin intentar detener su corriente. Es disfrutar del calor del sol, sin pretender que nunca se ponga. La práctica consiste en cambiar nuestro lenguaje interior. En lugar de decir, he perdido mi trabajo, el estoico se entrena para decir, lo he devuelto. En lugar de mi ser querido ha muerto, dice, ha sido devuelto. Este cambio de perspectiva nos recuerda nuestro verdadero lugar en el cosmos. No somos dueños de nada, somos meros administradores, custodios temporales de los dones que la naturaleza nos concede. Nuestra tarea es cuidarlos bien, mientras están a nuestro cargo, y devolverlos con gracia y sin queja, cuando el Logos universal los reclama. Esto nos libera de un sufrimiento inmenso. El dolor de la pérdida es natural. El sabio no es una piedra, pero el sufrimiento prolongado,
La amargura y la desesperación provienen de la resistencia a la realidad, del juicio de que esto no debería haber sucedido. El amor fati, o amor al destino, nos enseña a aceptar que todo lo que sucede es parte de un plan perfecto. Aunque no podamos comprenderlo, aplica esta razón para vencer el miedo a la pérdida en tu vida diaria. Mira a tu alrededor, a tus posesiones, a tu cuerpo, a tus relaciones, y para cada cosa, practica la contemplación de su impermanencia, no para generar ansiedad, sino para cultivar la gratitud y el desapego. Disfruta de tu café matutino como si fuera el último. Abraza a tu familia cada día con la conciencia de que ese momento es un regalo único. Utiliza tu cuerpo para actuar virtuosamente, sabiendo que su fuerza no es eterna. Esta práctica te protege del dolor futuro y enriquece tu presente. Quien vive con la conciencia de la impermanencia, vive con más intensidad, más aprecio y menos miedo, porque entiende que la verdadera seguridad no reside en aferrarse a las cosas externas, que son como arena que se escurre entre los dedos. La verdadera seguridad reside en la única cosa que nunca puedes perder mientras vivas: tu capacidad de ejercer la virtud, tu carácter, tu ciudadela interior. Las tormentas de la vida pueden arrancarle todas las hojas al roble, pueden incluso quebrar algunas de sus ramas, pero si sus raíces de razón y autodominio son profundas, permanecerá en pie, listo para florecer de nuevo. Tú decides si vives con el puño cerrado, temiendo perder lo poco que crees poseer, o con la mano abierta, agradeciendo y disfrutando de todo lo que fluye a través de tu vida, sabiendo que nada te pertenece, y por lo tanto, nada esencial puedes perder. El miedo a la opinión ajena, la esclavitud del aplauso. Imagina que te encuentras en un vasto mercado, lleno de mercaderes que gritan sus opiniones sobre ti. Uno alaba la tela de tu túnica, otro critica la forma de tus sandalias, un tercero se burla de tu acento, y un cuarto aplaude tu forma de caminar. Si tu paz interior y tu sentido de valía dependieran de poner de acuerdo a todos estos mercaderes, de conseguir que todos ellos te aprobaran unánimemente, ¿no sería esa una vida de tormento incesante, una tarea imposible y agotadora? Pues bien, ese mercado es la sociedad en la que vivimos, y la mayoría de nosotros pasamos nuestros días como esclavos de esas opiniones cambiantes, aterrorizados por la crítica y adictos al aplauso. El miedo a la opinión ajena, el miedo al qué dirán, es una de las prisiones más comunes y autoimpuestas. Nos impide decir lo que realmente pensamos, nos frena a la hora de perseguir nuestros verdaderos intereses, y nos obliga a llevar máscaras que ocultan nuestro auténtico ser. El estoicismo nos ofrece la llave para escapar de esta prisión, y esa llave es una verdad radical. La opinión de otra persona es algo externo, está completamente fuera de nuestro control, y por lo tanto, no tiene ningún valor intrínseco para nuestra felicidad o nuestra virtud. Aceptar esta idea es declarar tu independencia emocional. Es comprender que la única medida válida de tu valor no reside en el juicio de la multitud, sino en el juicio de tu propia razón y conciencia. Marco Aurelio, en el libro cuarto de sus Meditaciones, se maravillaba de la paradoja humana. Amamos más nuestra alma que la de los demás, pero nos preocupa más la opinión de ellos que la nuestra. Es una locura, nos dice, valorar el testimonio de mentes ajenas, que a menudo son confusas, ignorantes y volubles, por encima del testimonio de nuestra propia facultad rectora, la razón, que es el don divino que llevamos dentro. El miedo a la crítica proviene del juicio erróneo de que la desaprobación de otros nos daña. Pero ¿cómo puede una simple vibración en el aire, una serie de palabras, dañar tu verdadero yo, tu carácter? No puede, a menos que tú le des permiso, a menos que asientas al juicio de que esas palabras son importantes y verdaderas. Epicteto lo expresaba con su claridad habitual. Si alguien te dice que otro habla mal de ti, no te defiendas, responde simplemente, sí,
y es que no conoce mis otros vicios. Si no, no habría mencionado solo esos. Esta no es una respuesta arrogante, sino la demostración de una indiferencia suprema, la actitud de alguien cuya autoestima está tan firmemente anclada en su propia virtud, que las olas de la opinión ajena rompen inofensivamente contra ella. La práctica para desmantelar este miedo comienza con la redefinición de tu público. En lugar de intentar agradar a todo el mundo, concéntrate en obtener la aprobación de una sola persona, el sabio que llevas dentro. Antes de actuar, no te preguntes, ¿qué pensarán los demás? Pregúntate, ¿es esta una acción justa, sabia, valiente y moderada? ¿Es esto lo que un ser humano virtuoso haría? Convierte tu propia conciencia en tu juez más estricto y a la vez en tu más fiel aliado. Otra práctica poderosa es la exposición voluntaria a la desaprobación. No se trata de ser desagradable a propósito, sino de atreverse a hacer cosas pequeñas que podrían atraer una leve crítica. Viste de una manera ligeramente diferente. Expresa una opinión impopular pero razonada en un grupo. Admite con calma que no conoces un tema del que todos hablan. Al hacer esto en dosis controladas, te das cuenta de que la crítica no es letal. El mundo no se acaba. La mayoría de las veces, a la gente ni siquiera le importa tanto como tú crees. Y este entrenamiento te fortalece para las ocasiones en las que debas defender un principio verdaderamente importante. Aplica esta sabiduría para vivir una vida más auténtica y valiente. Di la verdad, incluso cuando sea incómoda, pero hazlo con amabilidad y justicia. Persigue tus pasiones, incluso si otros las consideran extrañas o poco prácticas. Vive de acuerdo con tus valores, no con las expectativas de la sociedad. Al hacerlo, puede que no ganes la aprobación de todos, pero ganarás algo infinitamente más valioso, tu propio respeto. Séneca nos recuerda que la verdadera felicidad se encuentra en una vida que sigue su propia naturaleza, no en una que se contorsiona para imitar la de los demás. La búsqueda del aplauso es una sed que nunca se sacia. Cuanta más aprobación recibes, más la necesitas y más temes perderla. Es una cinta de correr que te mantiene agotado y ansioso. Bájate de ella. La única aprobación que necesitas es la de tu razón interna testificando que estás viviendo de acuerdo con la virtud. Tú decides quién es tu dueño, si la opinión impredecible de la multitud o la sabiduría inmutable de tu propia alma. Al elegir lo segundo, no solo vences un miedo, sino que reclamas la libertad de ser verdaderamente tú mismo. El miedo al fracaso. Redefiniendo la victoria, considera un arquero que se prepara para disparar una flecha hacia una diana lejana. Él hace todo lo que está a su alcance para tener éxito. Elige el mejor arco, selecciona la flecha más recta, calibra la tensión de la cuerda, mide la distancia con su ojo experto, controla su respiración y suelta la cuerda con una técnica impecable. Todo esto, nos dice el filósofo estoico Cicerón, está bajo su control. Pero una vez que la flecha abandona el arco, su viaje es entregado al destino, un golpe de viento inesperado, un pájaro que se cruza, un movimiento imperceptible de la diana. Cualquiera de estas cosas puede desviar la flecha de su objetivo. Si el arquero ha puesto su felicidad y su sentido del éxito únicamente en dar en el blanco, entonces su paz interior está a merced de factores incontrolables. Vivirá en constante ansiedad antes del disparo y en posible frustración después, pero el arquero sabio, el arquero estoico, entiende que su verdadero éxito no reside en el resultado, sino en el proceso. Su victoria no es golpear la diana, sino haber disparado bien, haber ejecutado su parte a la perfección, con toda la habilidad y virtud de la que es capaz. Esta metáfora es la clave para desmantelar uno de los miedos más paralizantes de nuestro tiempo, el miedo al fracaso. Vivimos en una sociedad obsesionada con los resultados, con los trofeos, con las métricas de éxito externas. Esto nos lleva a temer cualquier cosa que no garantice una victoria segura, y a menudo ese miedo nos impide siquiera intentarlo.
Nos quedamos en nuestra zona de confort, evitando los desafíos que podrían llevarnos al crecimiento. Por miedo a la etiqueta de fracasado, el estoicismo nos libera de esta tiranía al redefinir por completo el concepto de victoria. Aceptar que nuestro único campo de acción es el esfuerzo, no el resultado, es el primer paso. La naturaleza nos ha dado control sobre nuestras intenciones y nuestras acciones, pero no sobre sus consecuencias. Nuestro deber es actuar con la máxima excelencia y razón, y luego aceptar el resultado, sea cual sea, con ecuanimidad y sin que nuestra valía se vea afectada. El fracaso, desde esta perspectiva, simplemente deja de existir en su forma tradicional. Lo que el mundo llama fracaso, para el estoico, es simplemente un resultado inesperado, un dato, una lección, una oportunidad para practicar la resiliencia y ajustar la estrategia. No es una sentencia sobre nuestro valor como personas. La práctica para cultivar esta mentalidad de arquero sabio comienza con la fijación de metas internas en lugar de externas. En lugar de proponerte voy a conseguir ese ascenso, lo cual depende de la decisión de otros, proponte voy a ser el candidato más preparado, diligente y virtuoso para ese ascenso. Esta es una meta que está completamente bajo tu control. Si sigues este camino, habrás tenido éxito independientemente de si te dan el puesto o no, porque has cumplido con tu verdadera tarea, que es actuar con excelencia. Cuando emprendas un nuevo proyecto, separa claramente tus acciones de los resultados. Haz una lista de todo lo que depende de ti. La planificación, el esfuerzo, la disciplina, la calidad de tu trabajo, y dedícale toda tu energía a eso. Luego, haz una lista de lo que no depende de ti, la reacción del mercado, las acciones de la competencia, la suerte, y practica la aceptación consciente de que no puedes gobernar esos factores. Esta separación mental reduce drásticamente la ansiedad de rendimiento. Te permite trabajar con una concentración serena y un enfoque total en la calidad de tu esfuerzo, que es lo único que importa. Aplica esta sabiduría para transformar tu relación con el error. En lugar de temer los errores, dales la bienvenida como maestros. Cuando algo no salga como esperabas, no te castigues ni te lamentes. Adopta la actitud de un científico. Analiza los datos con objetividad. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Dónde falló mi estrategia? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Cada error se convierte en un peldaño en la escalera del autodominio y la sabiduría. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que los obstáculos en el camino se convierten en el camino. De la misma manera, los fracasos en nuestro esfuerzo se convierten en el combustible para nuestro crecimiento. No hay derrota para un estoico, porque cada resultado es utilizable. Si el resultado es favorable, lo acepta con gratitud, pero sin arrogancia. Si es desfavorable, lo utiliza como material para forjar su carácter, para practicar la fortaleza, la paciencia y la creatividad. Tú decides qué narrativa eliges para tu vida. Es una historia de miedo al fracaso, donde solo juegas las partidas que sabes que puedes ganar, o este es una historia de valiente esfuerzo, donde tu victoria se mide por la nobleza de tus intentos y la resiliencia con la que te levantas después de cada caída. Al adoptar la mentalidad del arquero, no solo vences el miedo al fracaso, sino que te garantizas una vida de éxito constante. Un éxito interior que nadie ni nada te puede arrebatar jamás. Has sentido el poder liberador de centrarte en el esfuerzo y no en el resultado. Esta comprensión es una fuente de fortaleza para todos nosotros. Dale me gusta a esta reflexión, si estás listo para redefinir la victoria en tu vida, y compártela con alguien que esté paralizado por el miedo al fracaso. Juntos, podemos construir una comunidad que valora el coraje del intento por encima del brillo del trofeo. El miedo al dolor y la enfermedad, el poder del autodominio. Piensa en una herida física, un corte profundo en la piel. Hay una sensación física directa, el dolor, que es una señal enviada por los nervios al cerebro.
Esta sensación es un hecho de la naturaleza, es parte del sistema de nuestro cuerpo para alertarnos de un daño, pero casi instantáneamente, nuestra mente añade una segunda capa, una narrativa sobre el dolor. Esto es terrible, no puedo soportarlo, y si no se cura nunca, mi vida está arruinada. Este segundo sufrimiento, esta angustia mental, no está en la herida, está en nuestro juicio. Es una capa de miedo y resistencia que nosotros mismos añadimos al dolor físico puro, y a menudo es esta segunda capa la que nos causa más tormento que la primera. Los estoicos, con una agudeza psicológica notable, nos enseñan a separar estas dos cosas: el dolor físico, que es una impresión externa e indiferente, y el sufrimiento mental, que es un producto de nuestro juicio, y por tanto, está bajo nuestro control. Vencer el miedo al dolor y a la enfermedad no significa buscar una vida libre de ellos, lo cual es imposible. Significa entrenar nuestro autodominio para no añadir ese segundo sufrimiento innecesario. Aceptar la vulnerabilidad de nuestro cuerpo es el primer paso. Nuestro cuerpo no somos nosotros, es una materia que nos ha sido asignada, sujeta a las leyes de la biología, al envejecimiento y a la enfermedad. Querer un cuerpo invulnerable es tan irracional como querer que una vasija de barro no pueda romperse. Epicteto nos recuerda constantemente que debemos cuidar nuestro cuerpo como lo haríamos con un coche o una casa. Mantenerlo, usarlo bien, pero sin identificar nuestra esencia con él. Nuestra verdadera identidad reside en nuestra facultad de la razón, en nuestra capacidad para tomar decisiones virtuosas, y esa facultad puede permanecer intacta y poderosa incluso en un cuerpo frágil o enfermo. La práctica para cultivar esta fortaleza mental frente al dolor es la disciplina de la atención. Cuando experimentes una sensación física desagradable, ya sea un dolor de cabeza, una lesión o los síntomas de una enfermedad, intenta observarla con la objetividad de un científico. En lugar de reaccionar inmediatamente con el juicio, esto es horrible, simplemente nota la sensación. ¿Dónde se localiza exactamente? Es punzante, sorda, constante, intermitente. Al despojar a la sensación de su etiqueta emocional, le quitas gran parte de su poder sobre ti. Estás viendo la primera flecha, la sensación física, sin permitir que tu mente dispare la segunda flecha, la del sufrimiento autoinducido. Esta es una práctica difícil que requiere entrenamiento, pero es inmensamente liberadora. Séneca, que sufrió de mala salud durante gran parte de su vida, escribió extensamente sobre este tema. Nos aconseja utilizar el poder de la mente para distraernos del dolor, enfocándonos en pensamientos nobles o en nuestras responsabilidades. Pero más profundamente, nos insta a recordar que el dolor tiene límites, o este es soportable, o es breve. Si es soportable, entonces podemos usar nuestra fortaleza y paciencia para aguantarlo, como un atleta que soporta la fatiga de una carrera. Si es insoportable, probablemente no durará mucho y nos llevará a la muerte, la cual, para un estoico, no es un mal, sino una liberación de todo sufrimiento y un retorno a la naturaleza. Aplica esta sabiduría para enfrentar el miedo a la enfermedad. Cuando la ansiedad por tu salud futura te asalte, recuerda la dicotomía del control. No puedes garantizar una salud perfecta para siempre, pero sí puedes controlar cómo vives hoy. Puedes adoptar hábitos saludables, cuidar tu cuerpo razonablemente, y sobre todo, puedes cultivar un carácter tan fuerte que sea capaz de enfrentar cualquier diagnóstico con dignidad y coraje. Utiliza la premeditación de los males para ensayar mentalmente cómo te comportarías si recibieras malas noticias sobre tu salud. Imagínate a ti mismo respondiendo no con pánico, sino con calma, buscando la mejor información médica, cumpliendo con tu deber de cuidarte, pero sin permitir que el miedo colonice tu mente y destruya la calidad de tu presente. El valor de una persona no se mide en la ausencia de enfermedad, sino en la virtud con la que la enfrenta.
Hay personas con cuerpos sanos cuyas almas están enfermas de codicia y miedo. Y hay personas con cuerpos frágiles cuyas almas brillan con una luz de coraje y sabiduría que inspira a todos a su alrededor. La enfermedad puede limitar tu cuerpo, pero no tiene por qué limitar tu humanidad, tu capacidad de ser amable, de aprender, de amar, de ser un ejemplo de fortaleza para otros. Tú decides si tu identidad se define por tu condición física o por la calidad de tu carácter. Al elegir lo segundo, vences el miedo al dolor, porque descubres en ti una fuente de bienestar y de poder que ninguna condición corporal puede tocar. La fortaleza inexpugnable de tu razón. Memento mori, el miedo a la muerte y el antídoto de una vida plena en las procesiones triunfales de la antigua Roma. Cuando un general victorioso desfilaba por las calles aclamado por la multitud, un esclavo se situaba detrás de él en el carro, sosteniendo una corona sobre su cabeza y susurrándole continuamente al oído una frase, memento mori. Recuerda que morirás. Esta práctica no buscaba arruinar el momento de gloria del general, sino anclarlo en la realidad, recordarle su humanidad, su finitud y protegerlo de la arrogancia. Este ritual encierra una de las enseñanzas más profundas y paradójicas del estoicismo. La confrontación directa con la muerte no es una fuente de miedo, sino el antídoto definitivo contra él y el catalizador más poderoso para vivir una vida plena y virtuosa. El miedo a la muerte es, para muchos, el miedo primordial, la raíz de la que brotan muchas otras ansiedades. Tememos a la muerte porque la juzgamos como el mayor de los males, como el fin de todo, como una aniquilación aterradora, pero los estoicos nos invitan a examinar este juicio con la fría luz de la razón. Aceptar la muerte como un proceso natural es el primer paso. La muerte no es un accidente trágico, es una parte intrínseca e ineludible del ciclo de la vida. Todo lo que nace debe morir, desde las estrellas hasta las flores. Todo en el cosmos sigue este ritmo. Resistirse a esta ley universal es tan inútil como resistirse a la salida del sol. Como dice Marco Aurelio, morir es un acto más de la vida y debemos llevarlo a cabo como cualquier otro, con dignidad y de acuerdo con la naturaleza. El segundo paso es despojar a la muerte de sus máscaras aterradoras. Epicteto nos enseña que no es la muerte en sí lo que es terrible, sino nuestro juicio sobre ella. Lo que nos asusta son las historias que nos contamos, las imágenes de agonía, las ideas de la nada. Pero ¿qué es la muerte en realidad? ¿O este bien es un cambio de estado, una disolución en los elementos de los que vinimos, una reunión con el Logos universal, en cuyo caso no hay nada que temer? ¿O este bien es una aniquilación total, un sueño sin sueños, en cuyo caso tampoco hay nada que temer, porque no estaremos allí para experimentarlo? Como argumentaba el filósofo Epicuro, cuando nosotros existimos, la muerte no existe, y cuando la muerte existe, nosotros no existimos. Por tanto, la muerte no nos concierne. El miedo reside en el proceso de morir, no en el estado de estar muerto. Pero incluso ese proceso puede ser enfrentado con la fortaleza de la virtud. La práctica del memento mori no consiste en obsesionarse con la muerte, sino en usarla como una lente para enfocar la vida. Cada mañana, al despertar, recuérdate a ti mismo que podrías no ver el anochecer, y cada noche, antes de dormir, que podrías no ver el amanecer. Este pensamiento no te paralizará de miedo. Al contrario, te llenará de un sentido de urgencia y propósito. Te obligará a preguntarte, ¿estoy viviendo este día de una manera que me enorgullecería si fuera el último? ¿Estoy perdiendo mi tiempo precioso en trivialidades, en rencores, en miedos inútiles? ¿O estoy dedicando mis horas a la virtud, a la sabiduría, al amor y al servicio? Aplica esta sabiduría radical para transformar tus prioridades y vencer tus miedos cotidianos. Si hoy fuera tu último día, ¿realmente te preocuparía tanto esa crítica que recibiste en el trabajo? ¿Le darías tanta importancia a ese pequeño insulto en el tráfico? ¿Te paralizaría el miedo a hablar en público?
La perspectiva de la muerte hace que la mayoría de nuestros miedos se revelen como lo que son, insignificantes. El memento mori es el gran ecualizador, nos recuerda que nuestro tiempo es finito y que no debemos desperdiciarlo en pequeñeces. Te impulsa a la acción valiente, a tener esa conversación importante que has estado posponiendo, a pedir perdón, a expresar tu amor, a empezar ese proyecto que te apasiona. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El fracaso, la vergüenza, la muerte pone todo eso en perspectiva. Séneca nos dice que quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser esclavo. Cuando dejas de temer a la muerte, te vuelves verdaderamente libre. Ninguna amenaza, ninguna tiranía, ningún chantaje emocional puede doblegar a quien ha hecho las paces con su propia mortalidad, porque lo peor que cualquiera puede hacerte es algo que tú ya has aceptado como una parte natural de la vida. Tú decides si vives huyendo de la sombra de la muerte, permitiendo que ese miedo envenene la calidad de tus días, o si te das la vuelta, miras a la muerte a los ojos y la usas como tu consejera más honesta y tu más grande motivadora para vivir una vida de valor aquí y ahora. El miedo a no ser suficiente, la virtud como único bien. Vivimos en un mundo que constantemente nos mide, nos compara y nos clasifica, desde la escuela hasta la carrera profesional, pasando por las redes sociales. Estamos inmersos en una cultura de rendimiento donde nuestro valor parece depender de nuestros logros, nuestra apariencia, nuestra popularidad o nuestro estatus económico. Este entorno es un caldo de cultivo perfecto para un miedo sutil, pero profundamente corrosivo. El miedo a no ser suficiente es la voz interior que susurra: no eres lo bastante inteligente, no eres lo bastante atractivo, no eres lo bastante exitoso. Es el sentimiento de ser un impostor, de que en cualquier momento los demás descubrirán que no estamos a la altura. Este miedo nos paraliza, nos impide tomar riesgos, nos hace buscar desesperadamente la validación externa y nos roba la alegría de ser simplemente quienes somos. El estoicismo ofrece un antídoto radical y liberador a esta epidemia moderna, y se encuentra en su definición de lo que es verdaderamente bueno. Para los estoicos, el único bien real, la única medida auténtica del valor de una persona es la virtud. La excelencia del carácter moral, manifestada a través de la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Todo lo demás, la inteligencia, la belleza, la riqueza, los logros profesionales, la fama, son cosas indiferentes, no son malas, pero no tienen valor en sí mismas. Son simplemente material que podemos usar bien o mal. Aceptar esta verdad es dinamitar los cimientos del miedo a no ser suficiente, porque este miedo siempre se basa en medirnos con la vara de los indiferentes. Me siento insuficiente porque no soy tan rico como mi vecino, o tan exitoso como mi colega, o tan popular como esa persona en Internet. Pero si la riqueza, el éxito y la popularidad no son bienes reales, ¿por qué debería mi autoestima depender de ellos? Es un error de juicio fundamental. Es como creer que el valor de un árbol reside en la cantidad de pájaros que cantan en sus ramas, en lugar de en la fortaleza de sus raíces y la calidad de su madera. La práctica para internalizar esta nueva medida de valor comienza con un cambio deliberado de enfoque. En lugar de perseguir los indiferentes como fines en sí mismos, empieza a perseguir la virtud. Convierte la construcción de tu carácter en el proyecto principal de tu vida cada día. No te preguntes, ¿cómo puedo ser más exitoso? Pregúntate, ¿cómo puedo ser más sabio, más justo, más valiente y más moderado? Esta pregunta cambia por completo el juego. El éxito externo es a menudo incontrolable y depende de factores de suerte y de la voluntad de otros, pero el progreso en la virtud depende enteramente de ti, de tus elecciones, de tus esfuerzos, de tu autodominio. Es un juego que siempre puedes ganar, porque la victoria no es alcanzar un estado de perfección, sino el mero hecho de esforzarte sinceramente por mejorar.
Cada vez que eliges la honestidad sobre la mentira, la paciencia sobre la ira y el esfuerzo sobre la pereza, estás siendo suficiente. Estás teniendo éxito en lo único que realmente importa. Lleva un diario de virtud. Cada noche, en lugar de hacer una lista de tus logros del día, anota los momentos en los que actuaste de acuerdo con tus valores. Hoy fui paciente en el tráfico. Hoy escuché a un amigo con empatía. Hoy enfrenté una tarea difícil sin procrastinar. Al hacer esto, entrenas a tu cerebro para que reconozca y valore lo que es verdaderamente importante, y tu sentido de la autoestima comenzará a anclarse en esta base sólida e interna, no en la arena movediza de la validación externa. Aplica esta sabiduría para liberarte de la comparación social. Cuando te encuentres envidiando la vida de otra persona, detente. Recuerda que lo que estás viendo son solo indiferentes, una bonita casa, un coche caro, unas vacaciones exóticas. No tienes ni idea de la calidad de su carácter. Puede ser una persona miserable, esclava de sus pasiones. Como dice Epicteto, nunca digas de alguien le va bien solo porque es rico o famoso. Quizás su alma esté en la ruina. En cambio, enfócate en tu propio camino, en tu propio progreso moral. La única comparación válida es contigo mismo. Eres una mejor persona hoy de lo que eras ayer. Este enfoque te libera de la envidia y la reemplaza con inspiración. Puedes admirar las virtudes de los demás, su disciplina, su generosidad, su coraje, y usarlas como modelo para tu propio crecimiento, sin sentirte disminuido por sus logros externos. Tú decides cuál es la vara con la que te mides. Si eliges la vara inestable de los logros externos, vivirás en un estado perpetuo de ansiedad e insuficiencia. Pero si eliges la vara de la virtud, que está siempre en tu mano, encontrarás una fuente de autoestima y de paz que nadie te puede quitar, porque ser suficiente no tiene nada que ver con lo que tienes o lo que haces, tiene todo que ver con quién eliges ser. Momento a momento, siento que esta búsqueda de un valor auténtico es el viaje de nuestra generación. Te invito a que nos apoyemos mutuamente en este cambio de paradigma. Fomenta esta afirmación. Mi valor no está en lo que logro, sino en la virtud con la que actúo. Tu voz nos recuerda que la verdadera suficiencia es una elección interior. Juntos, podemos construir una comunidad que se valore por la riqueza de su carácter. Del miedo a la acción, la valentía como hábito. Un niño aprende a caminar no leyendo libros sobre el equilibrio, sino poniéndose de pie, cayendo y volviéndose a levantar, una y otra vez. Cada pequeño intento, cada tropiezo, fortalece sus músculos y graba en su sistema nervioso la habilidad de caminar. De manera similar, la virtud de la valentía no se adquiere a través de la mera reflexión filosófica. Se forja en el fuego de la acción, se cultiva a través de la práctica deliberada y repetida de enfrentar nuestros miedos, pequeños y grandes. La valentía, para los estoicos, no es la ausencia de miedo. Una persona que no siente miedo ante un peligro real no es valiente, es temeraria o insensata. El miedo es una emoción natural, una señal que nos alerta de un posible daño. La valentía es la capacidad de sentir ese miedo, analizarlo con la razón, y aún así, actuar de acuerdo con lo que es correcto y virtuoso. Es el triunfo del deber sobre la aprensión, de la sabiduría sobre el instinto de huida. Aceptar que la valentía es una acción, no un sentimiento. Es el primer paso para poder cultivarla. Mucha gente espera a sentirse valiente para actuar, y como ese sentimiento rara vez llega, permanecen paralizados en la inacción. El estoico entiende que la acción precede al sentimiento. Actuamos valientemente primero, y como resultado, nos volvemos más valientes. Es un hábito que se construye, como cualquier otro, a través de la repetición, como nos enseña Aristóteles, y los estoicos concuerdan. Nos volvemos justos practicando actos de justicia, y nos volvemos valientes practicando actos de valentía. El miedo a menudo nos mantiene en un círculo vicioso. Tememos una situación, por lo que la evitamos,
Esta evitación nos da un alivio temporal, lo que refuerza la idea de que la situación es, en efecto, peligrosa y que no podemos manejarla, lo que a su vez aumenta nuestro miedo para la próxima vez. La única manera de romper este ciclo es actuar en la dirección opuesta, caminar deliberadamente hacia lo que tememos, no de forma imprudente, sino con un propósito virtuoso. La práctica para construir el hábito de la valentía comienza en lo pequeño. Identifica tus miedos cotidianos, esas pequeñas cosas que evitas por incomodidad o aprensión. Puede ser el miedo a hacer una pregunta en una reunión, el miedo a iniciar una conversación con un desconocido, el miedo a dar tu opinión honesta a un amigo, el miedo a intentar una nueva habilidad en la que podrías no ser bueno al principio. Elige uno de estos pequeños miedos y haz un plan para enfrentarlo. Comprométete a realizar una pequeña acción valiente cada día. Hoy levantarás la mano en esa reunión. Mañana saludarás a tu vecino en el ascensor. Pasado mañana te inscribirás en esa clase que tanto te intimida. Cada una de estas acciones es como una repetición en el gimnasio del carácter. Puede que al principio te sientas incómodo, tu corazón puede latir más rápido, pero después de actuar te darás cuenta de una cosa: sobreviviste. Y no solo eso, te sentirás un poco más fuerte, un poco más capaz. Estás construyendo evidencia para tu cerebro de que eres alguien que puede manejar la incomodidad, que puede actuar a pesar del miedo. Aplica esta estrategia de entrenamiento de la valentía para enfrentar miedos más grandes. El principio es el mismo: divide el gran miedo en pasos pequeños y manejables, y comienza a actuar sobre ellos. Si tienes miedo a cambiar de carrera, el primer paso valiente podría ser simplemente investigar otras opciones durante 30 minutos. El siguiente, actualizar tu currículum. Luego, contactar a una persona de ese nuevo sector para una conversación informativa. Cada paso por sí solo no es abrumador, pero juntos te mueven de la parálisis del miedo a la dinámica de la acción. Recuerda siempre tu propósito. No estás enfrentando el miedo por el simple hecho de hacerlo. Lo estás haciendo porque la razón te indica que es el camino correcto para tu crecimiento, para cumplir con tus deberes, para vivir una vida más plena y auténtica. La virtud es tu guía y tu motivación. Cuando el miedo te susurre que te retires, recuerda por qué estás actuando. Por la justicia, por la sabiduría, por tu propio autodominio. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, insistía en que la filosofía debe ser probada en la práctica. De lo contrario, es solo charla vacía. La valentía es el campo de pruebas donde demostramos si nuestros principios estoicos son meras ideas o convicciones vivas. Tú decides si tu conocimiento de la filosofía será una colección de citas interesantes o el combustible para una vida de acción valiente. El miedo siempre estará ahí, como un consejero cauteloso. Escucha su advertencia, evalúala con tu razón, y luego, si el camino es el correcto, agradécele su opinión y sigue adelante. Porque la vida de valor y significado no se encuentra en el puerto seguro de la inacción, sino en los mares abiertos de la experiencia, donde solo aquellos que han aprendido a navegar, a pesar del miedo, pueden descubrir nuevos mundos, dentro y fuera de sí mismos. Amor fati, el miedo al destino y la confianza en el cosmos. Imagina que eres un actor en una gran obra de teatro universal. El guión ya ha sido escrito por el más sabio de los dramaturgos. El logos, la razón cósmica, tu papel, con todas sus alegrías, sus penas, sus triunfos y sus tragedias, te ha sido asignado. Ahora tienes dos opciones. Puedes pasar toda la obra quejándote de tu papel, deseando tener los diálogos de otro actor, luchando contra las indicaciones del director y tropezando con el decorado, haciendo de tu actuación y la de los demás una experiencia miserable. O bien, puedes aceptar tu papel con todo tu corazón, puedes estudiar tus líneas, entender tu propósito dentro de la trama general y esforzarte por interpretar tu parte con la máxima habilidad, dignidad y pasión de la que seas capaz.
convirtiendo tu actuación en una obra de arte. Esta segunda opción es la esencia del amor fati. El amor al destino, una de las cumbres del pensamiento estoico, y el antídoto final contra el miedo más profundo de todos, el miedo a lo desconocido, el miedo al futuro, el miedo al destino mismo. Tememos al futuro porque es incontrolable e impredecible. Tememos que nos traiga cosas que no deseamos, pérdidas, enfermedades, fracasos. Pero este miedo se basa en la suposición de que somos entidades separadas luchando contra un universo hostil o indiferente. El estoicismo nos ofrece una visión radicalmente diferente. Aceptar que somos parte de un todo interconectado, un cosmos que no es caótico, sino que está ordenado y gobernado por una razón providencial. Es el primer paso. Todo lo que sucede sin excepción es una pieza necesaria en el gran rompecabezas del universo. Cada evento, por doloroso o desconcertante, que nos parezca desde nuestra limitada perspectiva, es como un hilo indispensable en el majestuoso tapiz del destino. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba constantemente esta idea. Todo lo que te sucede, te estaba destinado desde la eternidad. Y lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Él entendía que su bienestar personal estaba intrínsecamente ligado al bienestar del todo, y que aceptar lo que el todo le deparaba era el acto más racional y beneficioso. La práctica del amor fati es la culminación de muchas otras prácticas estoicas. Requiere la aceptación de la dicotomía del control, la premeditación de los males y la virtud como único bien. Es la decisión consciente no solo de tolerar o soportar lo que sucede, sino de amarlo, de abrazarlo, de querer que suceda exactamente como sucede, porque es producto de la sabiduría universal. Esto puede sonar como una tarea sobrehumana, especialmente frente a la tragedia, pero se cultiva a través de un cambio de perspectiva. Cuando te enfrentes a un evento adverso, un giro del guión que no esperabas, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo interpretar esta escena de mi vida de la manera más virtuosa posible? ¿Qué oportunidad me ofrece el destino para practicar la valentía, la paciencia, la sabiduría? Esta actitud te transforma de una víctima pasiva de los acontecimientos en un colaborador activo y consciente del destino. Ya no luchas contra la corriente del río de la vida, sino que te conviertes en un nadador experto que utiliza la fuerza de la corriente para llegar a su destino. La excelencia moral aplica esta confianza cósmica para disolver la ansiedad sobre el futuro. La ansiedad es el resultado de intentar escribir un guión que no te corresponde. El futuro está fuera de tu control. Confía en que el dramaturgo sabe lo que hace. Tu única tarea es interpretar el momento presente, la escena que tienes delante, con la máxima virtud. Haz lo correcto ahora, y deja el mañana en manos del Logos. Esta confianza no es una fe ciega, está basada en la razón. Si el universo es un sistema ordenado, y tú eres un ser racional, lo más lógico es alinear tu pequeña razón individual con la gran razón universal. Es como un músico que confía en el director de orquesta. Aunque no entienda la partitura completa, sabe que si toca su parte, lo mejor posible, contribuirá a la armonía del todo. Nietzsche, un filósofo posterior profundamente influenciado por los estoicos, consideraba el amor fati como la fórmula para la grandeza en un ser humano. No querer que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. Tú decides si vives tu vida en una batalla constante contra la realidad, una lucha agotadora que nunca podrás ganar, o si eliges hacer las paces con el universo, si eliges confiar en el guión y dedicar toda tu energía a ser el mejor actor posible en la magnífica obra de la existencia. Esa elección es la diferencia entre una vida de miedo y resistencia y una vida de serenidad, propósito y una profunda y resonante alegría.
La serenidad victoriosa, vivir sin miedo en un mundo incierto. Hemos llegado al final de nuestro viaje reflexivo. Hemos caminado juntos por el sendero del estoicismo, desarmando al miedo pieza por pieza. Hemos aprendido que el miedo es un juicio, no un hecho, que nuestra fortaleza reside en la razón, que podemos prepararnos para el futuro, aceptar la pérdida, liberarnos de la opinión ajena, redefinir el fracaso, enfrentar el dolor, hacer las paces con la muerte, encontrar nuestro valor en la virtud, actuar con valentía y amar nuestro destino. Ahora, nos detenemos a contemplar el paisaje desde la cima, un estado de ser que los estoicos llamaban apatheia, una serenidad victoriosa, una tranquilidad profunda del alma que no es indiferencia, sino el resultado de haber vencido a las pasiones irracionales, especialmente al miedo. Vivir sin miedo no significa vivir en un mundo sin peligros, significa vivir en un mundo incierto con una certeza interior inquebrantable, la certeza de que poseemos las herramientas para enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente. Es la calma del capitán experimentado que ha navegado 1000 tormentas, no espera un mar siempre en calma, pero confía plenamente en su habilidad para manejar el timón, sin importar la fuerza de las olas. Esa habilidad es tu razón entrenada, tu carácter forjado en la práctica diaria de la filosofía. Aceptar que esta serenidad es una victoria que se gana cada día, es la síntesis final, no es un destino al que se llega, y en el que uno se instala para siempre. Es una disciplina continua, una vigilancia atenta, pero serena sobre nuestros juicios. Es la decisión consciente, renovada cada mañana, de vivir de acuerdo con la naturaleza, nuestra naturaleza racional y social, y la naturaleza del cosmos. La persona que ha alcanzado esta serenidad victoriosa, se mueve por el mundo con una gracia y una eficacia asombrosas, no pierde energía en preocuparse por lo que no puede controlar. La dedica toda a sus deberes, a actuar con excelencia en el momento presente. No se deja paralizar por el miedo al futuro, actúa con prudencia y planificación, pero acepta los resultados con ecuanimidad. No se inmuta por la crítica, ni se envanece con el halago. Su sentido del valor es interno y sólido, disfruta de los placeres de la vida con gratitud, pero sin apego, y soporta las dificultades con una fortaleza que inspira a los demás. Es libre, no porque pueda controlar el mundo exterior, sino porque ha logrado el autodominio sobre su mundo interior. Esta es la promesa cumplida del estoicismo, una libertad y una felicidad a prueba de todo, una paz que, como dice el texto bíblico, sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de que las cosas vayan bien, sino de que nosotros seamos buenos, sin importar cómo vayan las cosas. La práctica final es la integración, llevar todos estos principios a la vida no como ideas separadas, sino como un sistema operativo coherente para tu alma. Es vivir momento a momento con la conciencia de qué está bajo tu control y qué no, es aplicar la lente de la virtud a cada elección, es aceptar el flujo del destino con un corazón abierto, es, en esencia, decidir una y otra vez, ante cada desafío, no ser gobernado por el miedo, sino por la sabiduría. Aplica esta visión en tu vida, a partir de hoy, en la próxima interacción, en la próxima decisión, en el próximo pensamiento temeroso que surja en tu mente. Recuerda que tienes el poder de examinarlo, de desafiarlo, de reemplazarlo con un juicio basado en la razón. Tienes el poder de decidir. La victoria sobre el miedo no es una batalla final y épica. Es una serie de pequeñas escaramuzas ganadas en la quietud de tu propia mente. Y cada una de esas pequeñas victorias te acerca un poco más a la serenidad inexpugnable del sabio. Una paz que es la verdadera marca del poder y la libertad. Hemos llegado al final de este camino, pero es el comienzo de tu práctica renovada. La esencia de esta reflexión es simple y poderosa. El miedo es una elección,
y tú tienes el poder de elegir la calma, la razón y la virtud. Lleva esta verdad contigo, no como un pensamiento pasajero, sino como la brújula que guíe tus días, cada vez que elijas la acción sobre la parálisis, la aceptación sobre la resistencia y la confianza sobre la ansiedad, estarás reclamando tu poder. El estoicismo no te pide que seas invulnerable, te pide que seas invencible en tu interior. El poder de vencer al miedo siempre ha estado en tus manos. Esta reflexión te ha ofrecido herramientas valiosas para tu vida. Si sientes que te ha aportado claridad y fortaleza, dale me gusta para que esta sabiduría pueda llegar a más personas y compártela con alguien que necesite recordar que la serenidad es una decisión. Juntos podemos crear una comunidad más valiente y serena.